Bueno, bienvenidos, bienvenidas a estas entrevistas que estamos haciendo en la 16ª edición del Este. Este año estamos muy contentos y contentas porque tenemos a la película La piel en primavera de Jennifer Uribe Alzate de Colombia. Bienvenida, Jennifer. Ay, Sofía, muchas gracias. Qué bueno, bueno, tu película está en la competencia Primera Línea, que es una competencia que le dedicamos, es bastante nueva, la competencia en nuestro festival, que ya tiene 16 años. ¿Qué le dedicamos a primeras y segundas películas en un intento de conocer cuáles son los temas, los temas y las formas que están eligiendo los nuevos directores y directoras para hablar de diferentes cuestiones? Y también una característica de la competencia donde está tu película es que son películas de Europa y de América Latina, en un intento que es bastante sostenido en las 5 otras competencias, que es de hablar de diferentes realidades para ver qué nos puede enseñar eso, cuáles son las problemáticas de otros continentes que nos pueden decir algo al respecto a nuestras realidades y viceversa, ¿no? Este Ujú, festival nuestro se hace en Colombia, también en Bogotá y en Medellín a fin de mes, y se hace también en Francia. No es exactamente la misma programación, pero bueno, ujú, el espíritu del festival es itinerante y también genera estas discusiones al respecto de estos temas. Por eso nos interesó tanto tu película, una película deslumbrante, ha gustado un montón. Aquí los jurados están particularmente fascinados con la sensualidad de tu cámara, y aparte a mí lo que me llamó mucho la atención, y el equipo de programación que lo conversábamos cuando invitamos a que La piel en primavera estuviera, es cómo habla de una clase trabajadora sin privarla de la sensualidad, sin privarla de el disfrute por la vida, sin poner en juicio las formas de vida tampoco, pero tampoco invisibilizando las realidades que atraviesan, ujú, ¿no? El mundo del trabajo, la cuestión de las mujeres bancando solas estructuras muy grandes, estructuras propias y ujú. que otras personas quieren imponer sobre ellas. Así que bueno, en principio la pregunta obvia: ¿cómo nace este proyecto? Entendemos que tu primer largo, Ujú. eh, y que nos cuentes el inicio de esta obra tan hermosa. Ay, bueno, no, muchísimas gracias. Muy honrada por estas percepciones que me compartes y muy honrada también de estar en este festival. Bueno, la película nace en el mismo universo que narra. O sea, y yo creo que tiene mucho que ver con la forma que tiene la película, con la forma fílmica y con la estética que tiene. Un día cualquiera en un bus, literal, me subo y veo una chica que, como Sandra, le pide al conductor que le avise dónde queda su parada. Y pues yo empiezo a ver, o pues como a querer ver una atracción entre ellos, como eso que no pasa por las palabras, pero que se siente, ¿no? Eso como una atracción, como algo que empieza como ahí a suceder entre ellos dos. Ella, pues en principio, pues una mujer completamente anónima, pero luego me doy cuenta que ella es vigilante, que va como a trabajar, porque alcanzó a ver que tiene como un carnet, una escarapela con una empresa de vigilancia. Entonces yo deduzco que es vigilante y que va a ser, o sea, como que trabaja en vigilancia. No sé si es su primer día allí, pues lo intuyo porque no sabe muy bien, no conoce muy bien ese lugar al que va y por eso le pregunta al conductor. Y pues él, un conductor de bus, ¿sí? Como que también ahí estaba como ese oficio que está en la película, que tiene el personaje. Entonces, así nace, ¿cierto? Cuando el bus llega a un paradero de un centro comercial, la mujer baja y el bus continúa la ruta. Entonces yo empiezo a pensar en estos dos personajes, ya eran casi personajes en mi cabeza, empiezo a pensar cómo se van a volver a ver, van a quererse encontrar de nuevo. Esto es posible, ¿no? Las dinámicas urbanas y las dinámicas de ciertos empleos que empiezan como a establecer unas rutinas, unas temporalidades, permite muchas veces esos encuentros que son muy azarosos en la vida cotidiana, pero que a veces terminan como estableciéndose.
generando también como una especie de, sí, de rutina y de repetición. Entonces, así nace, como con este encuentro que yo me encuentro, literal, valga la redundancia, en un bus. Y ahí digamos que ya está de entrada también los oficios de ellos. Ella como vigilante, él como conductor de bus, estaba también ese escenario, que es el bus, ¿no? Como un no lugar, donde se transportan muchísimas personas durante el día, cada una con sus historias, con sus pequeños y sus grandes dramas. Estaba también el oficio de ella como vigilante, además en un centro comercial. Entonces, ahí en esa situación nace toda la película. Ahí empieza, digamos, como está la base, digamos, como de lo que será después todo el proyecto. ¿Y cuáles eran tus preocupaciones con respecto a cómo filmar a tu protagonista? Porque hay algo evidentemente muy considerado, desde la corporalidad hasta los trabajos más domésticos y todo lo que irrumpe en esa domesticidad mientras está cocinando, mientras está criando, mientras está incluso yendo de un lado a otro, ¿no? Que eso también nos resultó muy interesante porque, claro, hay tiempos que también corresponden a las clases sociales. Es decir, no es el mismo tiempo que le toma cocinar a una persona que tiene gas natural a una persona que no lo tiene. No es el mismo tiempo que le toma a una persona ducharse con agua caliente a una persona que no tiene esas facilidades. Y una de las cuestiones más interesantes de tu película fue eso, ¿no? Como los tiempos de transporte, los tiempos de desplazarse el personaje de un lado a otro, que no son los mismos que alguien que tiene un coche o que alguien que tiene que vive muy cerca de ciertas comodidades, y bueno, preguntarte sobre esas decisiones. Bueno, pues yo creo que esas fueron las preguntas que me atravesaron desde el principio, ¿cierto? Como que siempre cómo filmarla a ella. Digamos que habían como unos componentes que para mí eran y que en general siguen siendo como muy importantes y es la vida cotidiana como escenario donde sucede la vida, ¿no? Donde se dan las transformaciones del ser humano y que muchas veces son transformaciones tan mínimas que no las percibimos, pero suceden. Eh, la ciudad, ¿cierto? También cómo filmarla a ella en relación con la ciudad, su cuerpo, esos desplazamientos con una ciudad, pues Medellín, digamos, es una ciudad menor, no es la capital de Colombia, pero sí es una ciudad que tiene una vida urbana demasiado efervescente, ¿no? Pues suceden muchas cosas, es una ciudad muy bullosa, muy ajetreada, en fin. Entonces, claro, cómo narrarla a ella, cómo verla en la ciudad, ¿sí? Y cómo la sensualidad, el erotismo empieza también como a filtrarse en esos espacios, en la vida cotidiana y en la vida en la ciudad. Entonces, digamos que esas eran como premisas o digámoslo, como principios poéticos que yo empiezo como a investigar, a compartir con el equipo, ¿no? Como a preguntarnos siempre cómo esa sensualidad, cómo ese erotismo doméstico, cómo de alguna forma, como esa especie, sí, como de sensualidad desprevenida, porque es algo que está ahí, ¿cierto? Es algo que sucede, como lo vemos. Y claro, cada elemento, por ejemplo, de la dirección de arte está en función de eso, ¿sí? Como poder ver las cosas sin tener que explicarlas, que es algo también que me interesaba mucho, como no enfatizar especialmente en algo. Entonces, ahí se conectan, por supuesto, la dirección de arte con la fotografía, porque yo no quería tampoco en la fotografía hacer unos planos detalles que enfatizaran cosas, sino que se pudiera ver, como que pudiera estar. Y el reto era cómo narrarlo con el mínimo de planos posible y que la puesta en escena, en esa relación del personaje con el espacio y el tiempo, se viviera, ¿cierto? Como que se sintiera eso, se sintiera como dices, como hay una cierta precariedad que no es el tema de la película, pero que evidentemente está ahí por la forma de su casa, ¿cierto? Por el medio de transporte que igual le toca tomar todos los días de ida y de regreso, por sus caminatas, o sea, como que todo eso, cómo lo vemos sin tener que hacer algo puntual, sin tener que hacer unos detalles,
sin tener que, digamos, como generar tampoco unas subjetivas. Entonces fue como un diálogo y una búsqueda, un diálogo de una búsqueda. Y hay otra cosa muy importante que para mí pues era también una base del proyecto y es, digamos, como una inquietud que tengo también como creadora y es esa relación, ruptura, diálogo, encuentro de la ficción con el documental, y cómo para mí pues como que era desde la puesta en escena se lograba, ¿cierto? ¿Cómo se lograba ese diálogo desde la puesta en escena? Entonces, claro, por ejemplo, cuando hablábamos con la directora de foto, con Luciana, de subjetivas, yo decía, es que las tomas subjetivas son la ficción, porque estamos entrando en la cabeza del personaje, estamos haciendo un énfasis, estamos mostrando lo que ella ve, ¿cierto? Estamos entrando en su subjetividad, mientras que si no hacemos una subjetiva, sino que vemos a esta mujer mirar, observar, vivir, acompañándola, por supuesto, pero sin profundizar, sin enfatizar, ahí está el documental, de alguna forma, porque la estamos observando a ella, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en el respeto como por el tiempo de las acciones con planos secuencias, yo decía, ahí o sea, en la simultaneidad del registro con las acciones del personaje en ese espacio está el documental también, porque no estamos interviniendo el tiempo, porque estamos respetando, digamos, como que ese continuum, ¿no? Entre el espacio, el tiempo y sus acciones. Entonces, digamos que esas fueron largas conversaciones, preguntas, inquietudes que me atravesaron siempre. Y había algo muy claro y es que sí debía haber una relación muy, muy estrecha entre ella y la cámara y la manera de filmarlo. Sí, escuchándote pensaba que es una película que con perspectiva de género, que entiendo de ver la película que has tenido, porque incluso entiendo que gran parte del equipo más importante, dirección de foto, sonido, dirección, por supuesto, han sido mujeres, y hay una sensibilidad muy, hay una familiaridad con lo que se narra, que es de una cercanía ineludible, o sea, no es lo mismo contar este trabajo no remunerado, el tiempo, la ocupación mental con lo doméstico que filmarlo, ¿no? Son Ujú, tareas que se dan por sentado, son parte de la militancia de los movimientos de mujeres desde toda la vida, digamos que eso también se ha considerado, pero de ahí a filmarlo no es usual, se toman como acciones de los personajes, pero tu película se toma el tiempo para decir, esta mujer se levanta a esta mm, hora porque hace esto, después hace lo otro, y en el medio le llegan mensajes, le llegan nuevas tareas, le llegan nuevas responsabilidades, y me parece importante porque no es usual, no es usual, y es complicado que no lo sea, porque nuestra vida es así, no es de otra forma. ujú, Hay excepciones, ujú, o sea, o bueno, ujú, distintas situaciones, pero en general es lo que sucede. Contanos ese final, sin contarnos el final, ujú, ¿cómo fue esa decisión tan liberadora? Es una bocanada de aire maravilloso ese final con esa protagonista siendo tan libre, ¿no? ujú. Bueno, yo creo que el final es eso, es la libertad y es como el soltarse y el despojarse de un montón de cosas que el personaje ha cargado a lo largo de su vida y pues que se evidencian en la película. Y yo creo que también para mí lo es. Mira que hay pues hay una anécdota muy bonita de el primer laboratorio en el que estuvimos cuando estaba escribiendo la película y estábamos empezando el desarrollo. Estuvimos en el Bere Lab, ahí en Sao Paulo, y una de las asesoras, que fue Paula Astorga, ella me dijo que esta película era la posibilidad de sentirme directora, de ser directora y sobre una mujer en su deseo de sentirse mujer, de ser mujer en todas sus dimensiones y en búsqueda de otras. Y yo creo que esa escena es eso. Para mí, esa escena representa eso. Ese deseo para mí como directora de hacer esta película
de liberarme de muchas cosas y de estar ahí, ¿no? Y también para el personaje. Y fue muy bonito cuando la rodamos, por ejemplo, estuvimos todas las chicas del rodaje, estuvimos ahí, no había un solo hombre en el set. Y estuvimos todas ahí, hubo un ambiente como de sororidad, de compañerismo, como, no sé, fue muy bonito, fue como realmente especial grabar esta escena. Yo procuro mucho cuidar los momentos íntimos de las actrices, ¿no? Como de ciertas escenas, porque cuido su cuido su intimidad, ¿no? Cómo se siente ella, como que todo es dialogado, todo es muy consensuado. Entonces yo la cuidaba mucho a ella y aquí ella estaba súper tranquila. O sea, ella llegó a ese momento liberada, literal, y en lo que me ha contado Alba, pues la actriz, eso representó para ella también como mujer. Entonces, es una escena muy simbólica, yo creo, del proceso de hacer la película. ¿Fue la última escena que filmaron? No, No. no, no. Yo quería, pues, cuando estábamos haciendo el plan de rodaje, yo quería que fuera la última porque iba a cargar como con todo lo que habíamos hecho y en fin, pero fue en el medio, fue en el medio del rodaje prácticamente. Y también me parece que tiene sentido, ¿no? Porque como que la primera parte del rodaje, pues se carga uno de muchas cosas, de la mitad hay como un momento, o sea, se siente, y fue como tomar fuerzas y como reencontrar nuevamente cosas para continuar y para terminar la película. Claro. Para esa escena es que estamos haciendo todo, para Sí, construir esa escena. sí, Bien. sí. Jennifer, quería charlar, conversar al respecto, porque hay ciertos estereotipos de nuestros cines, ¿no? Yo soy de Argentina, dirijo este festival en Perú, no vivo en Perú, viajo todos los años aquí a Lima, estoy en Lima ahora, y siempre es la conversación con respecto, por ejemplo, a qué tipo de películas latinoamericanas se programan en los festivales europeos, que lamentablemente van a ser las películas que después vuelven a América Latina con todo un capital simbólico adquirido afuera, y son películas que nos encierran mucho, ¿no? El cine, ayer conversamos también con otra colega tuya de Chile, en estas entrevistas y hablamos, bueno, que el cine de América del Sur, Chile, Uruguay, Argentina, está como muy encerrado dentro de lo político, dentro de lo social. El cine colombiano ha quedado enmarcado en las pocas películas que tienen esta repercusión, ¿no? Dentro de ciertas violencias o ciertas adicciones. Los cines peruanos están muy dentro de lo andino, lo nativo, lo indigenista, y hay un montón de otras películas, ¿no? Hay un montón realmente estamos haciendo mucho cine muy importante y muy diferente. Y quería preguntarte si pudieras dar un pantallazo de lo que has podido ver o de conversar con colegas, ¿qué nos podrías decir que está pasando? Sé que es una pregunta muy amplia, con el cine colombiano estos últimos años. Bueno, yo creo que el cine colombiano ha tenido una fuerza muy evidente desde el documental, y de mujeres realizadoras de documental. Y yo creo que esto es algo que me parece muy bonito porque de alguna manera la ficción ha tenido o ha cargado como con una herencia de un cine con unas leyes que, pues, por ejemplo, para mí era fundamental intentar romper esas leyes, ¿no? Unas leyes narrativas que, desde mi punto de vista, son como responder a una mirada masculina, hegemónica, patriarcal, ¿no? La forma de organizar el relato, mientras que en el documental hay mucha más libertad, ¿cierto? Hay como una libertad, ¿no? Porque se explora, ¿no? O sea, obviamente hay unos géneros establecidos dentro del documental también, pero yo siento que el documental te libera, ¿no? Como que se explora, se experimenta, se juega como con los géneros también. Entonces yo creo que eso es algo que está sucediendo, incluso en la ficción, que se está, digamos, intentando
romper o transgredir esas normas que finalmente son las que cuando vas a un laboratorio te dicen dónde está el conflicto, necesitas que el personaje, que se entiendan las motivaciones del personaje, ¿no? Que son las leyes clásicas de la construcción de los relatos. Pero yo creo que, y no solo en Colombia, sino en general, por ejemplo, Costa Rica me parece que es un país que está en este momento con un cine que está creciendo y es por vía de las mujeres. Si te pones a ver como las películas que se han estrenado últimamente en Costa Rica o las que he podido ver son dirigidas por mujeres y todas están planteando una pregunta que está siendo disidente con esa norma, con esa forma de narrar. Entonces yo creo que eso viene mucho en el caso colombiano del documental, pero a la ficción también está llegando. Entonces yo creo que sí hay como están tejiendo cosas ahí o se están destejiendo cosas, ¿no? Como que se está destejiendo esa mirada o patriarcal, ¿no? Creo que los personajes también de alguna forma están teniendo como otras dimensiones, las mujeres dentro de la pantalla y fuera también están empezando a tener un protagonismo y una visibilidad, que yo creo que se trata más bien es como de visibilidad. Entonces, yo creo que va por ahí. Bien, y para cerrar esta entrevista, esta conversación, me gustaría que nos contaras cuál es el trayecto de esta película, dónde otros lugares te ha llevado, que esperamos que te lleve a muchos lugares porque es una película muy maravillosa, y qué proyectos estás, si estás trabajando en algo, porque también el proceso creativo de hacer películas sabemos que no es lineal, no es que se empieza con uno, se termina, se empieza con Ujú. otro, se termina, sino que conviven estas ideas todo el tiempo y bueno, me interesa mucho saber en qué andas. Bueno, pues la película se estrenó en Berlín, en Forum, el año pasado. Estuvimos también en San Sebastián, en Horizontes Latinos, estuvimos en Biarritz, hemos estado, sí, pues como en varios festivales. Ha sido bonito, ha sido muy bonito el recorrido que ha tenido la película, la verdad. Yo he estado pues muy contenta porque, no sé, disfruto mucho de estas conversaciones, de lo que puede movilizar en las personas. Aquí en Colombia se estrenó también el año pasado, más o menos, ya casi va a ser un año de su estreno aquí en salas y también como que la apertura de la gente a recibir una propuesta distinta, ¿sí? Distinta a un cine que tal vez estaba acostumbrado a ver, ha sido muy positivo. Y bueno, pues yo tengo muchos proyectos ahí que estoy escribiendo, ¿cierto? Hay otro proyecto que apareció también en mi vida. Soy madre de una bebé de 3 meses, entonces eso es como otra película que no solo estoy escribiendo, sino que estoy viviendo y esto me ha despertado también como es muy loco porque la maternidad ha sido siempre como un motivo vital de creación para mí, como los personajes que he trabajado eh, han sido madres, pero siempre lo había imaginado y lo había pensado como en otros cuerpos, en otras vidas, ¿no? Como otras experiencias que me tocaban, me llegaban, siempre han sido como historias que me han he cuestionado mucho, pero ahora que lo estoy viviendo en carne propia, como que hay como una potencia ahí que está como, que se está gestando también en mí para nuevos proyectos y de hecho hay un nuevo proyecto, un nuevo largo que es sobre una madre también, sobre una madre que ya se liberó hace mucho tiempo y que ahora lo que enfrenta es los tabúes de la sociedad frente a la libertad que esta madre ha tenido, que esta madre, digamos, como que se ha impuesto a ella misma con el objetivo de no perderse, ¿cierto? De no perderse en esas imposiciones y en esas normativas patriarcales de cómo debe ser una buena madre. Entonces ahí, y es muy loco porque yo en estos días pensaba, pues en el posparto tener tiempo es complejo, ¿no? Como que el tiempo para ti es complejo para ti, para escribir, para muchas cosas,
pero es cuando más creativa me he sentido, cuando más ganas he sentido de ponerme a escribir, entonces es como una convivencia ahí de esa labor de la maternidad y de la creativa. Sí, es que si nos ponemos a pensar, la vida misma ya es una fuente inagotable si tenemos el ojo puesto en los detalles o en los grandes eventos incluso. eh, sí, ¿sabes qué? Cuando te escuchaba el recorrido de la película, ¿tuviste alguna pregunta, alguna situación en esto de películas que habitan otras realidades, otras sociedades o incluso en estos festivales internacionales donde está literalmente todo el mundo, digo, la representación de un montón de lugares? ¿Alguna pregunta, alguna percepción que te dio alguien que vio la película que vos dijiste, wow, que mira cómo puede leerse esto en en otro contexto? Sí, hay muchas lecturas que se hicieron de la película, que pues como que, que de alguna forma me hicieron pensar en, está ahí, cuando la hicimos tomamos la decisión de que así sucediera, pero de pronto no lo había dimensionado tanto y, por ejemplo, hay un momento en la película donde, o sea, al final se repiten algunas situaciones, ¿cierto? Que han sucedido al inicio, pero al final es como todo un universo de mujeres. Alguien me decía, es como si el mundo ya fuera femenino, o sea, como que todo. Tal vez no lo digo para no hacer un spoiler, pero como que hacia al final, casi que la última vez que ella monta, que la vemos montando en bus, es un indicio de lo que estoy hablando, es como si ya de ese mundo, todo lo que hay ahí fuera femenino, o sea, como que todo ya lo vemos trastocado y es desde su recorrido. Eso me pareció muy bonito, como que percibieran eso. Bien. Entonces, eso, también preguntas, pues, por ejemplo, que me hacían como de ciertas decisiones que toma Sandra, que a la gente, que tiene mucho que ver con esta nueva película que estoy escribiendo, y es como todo el mundo espera que una mujer y que una madre se comporte de cierta forma, pero en un momento ella toma una decisión que a la gente le choquea demasiado y el cuestionamiento cae sobre ella, no sobre el hombre. Está muy abstracto. No, Está muy no, no. abstracto, pero, pero sí, como que hay un momento en la película de ella y ella hace algo que a la gente la saca como de, sí, le cuestiona bastante, pero nunca se cuestiona lo que hace él, Claro. sino lo que hace ella. Y bueno, ahí dejo la inquietud. Sí, que rompe con las expectativas, ¿no? Que se tiene, Sí, que por ahí una como espectadora no sabe la expectativa que tiene hasta que la película la rompe. Y uno dice, ajá. me separo, ah, mira, juega mucho con eso tu película, porque es una película, bueno, que el límite está en una vida muy normal, ¿no? Una vida Ujú, con trabajo, con rutina, con hijos, con esto, con lo otro, y en el medio, bueno, esta mujer que va tomando otras decisiones porque también su vida no resultó como ella esperaba, evidentemente. ujú. Así que bueno, Jennifer, muchas gracias. Felicitaciones de nuevo por esta película maravillosa. Esperamos que siga llevándote lugares y, ¿por qué no?, que te traiga a Perú con Ay, algún otro ojalá. proyecto. Nos gustaría mucho recibirte. Ya veremos si lo podemos hacer realidad. Te mando un abrazo fuerte. Ay, Sofía, muchísimas gracias y bueno, qué lindo compartir también este momento y estas palabras con vos sobre la película. Gracias. Te mando Espero un estar abrazo. por allá. Chao, chao.